Bueno, el ejercicio dice, el hombre de 150 kilogramos yace sobre el colchón cuyo coeficiente de fricción estática es de 0,5. Entonces acá la fricción entre el hombre y este colchón, el coeficiente, no la fricción, sino el coeficiente de fricción es 0,5, porque la fricción es el mío por la normal. Si el hombre gira alrededor del eje Z, es decir, él está haciendo esto, girando como si estuviera en uno de los parques de diversiones, alrededor del eje Z con velocidad, ¿no? Porque eso es velocidad, entonces está girando con velocidad de 30 pies por segundo. Determine el ángulo θ, hay que determinar este ángulo θ más pequeño del colchón en el cual comenzará a deslizarse, ya a punto de salirse del colchón. Bueno, entonces para este ejercicio lo primero es que como la trayectoria es curvilínea, entonces vamos a recurrir a las coordenadas normal tangencial y vamos a plantear las ecuaciones de movimientos cinéticas, o sea de fuerzas en función de estas coordenadas normal tangencial. Bueno, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre el hombre. Las fuerzas que actúan, pues está el peso del hombre, que ya son las 150 libras, porque habíamos dicho que libras ya era medida de peso. Está la fuerza normal que hace el colchoncito sobre el hombre. Y no tenemos más fuerzas actuando sobre el hombre. Entonces ahora hacemos nuestro sistema de referencia para trabajar estas fuercitas. Entonces vamos a escoger el centro de la rotación, el eje normal. Perpendicular al eje normal está el eje tangencial. Pero fíjese que el eje tangencial, si el hombre está rotando en esta dirección, el eje tangencial estaría entrando hacia el hombre, allá. Ahí estoy viendo la cola de la flecha, ¿no? Porque recuerde que si yo dibujo eso con una flecha, la X quiere decir que esa es la cola de la flecha, o sea que está entrando el eje tangencial. Y aquí tendríamos verticalmente un eje que lo llamamos el eje binormal, que es perpendicular al eje normal y al eje tangencial. Listo. Lo único que nos faltaría será colocar ese ángulo θ. Entonces, para colocar ese ángulo θ en relación con las fuerzas, ¿no? Bueno, esta nos quedó un poquito salida ahí de la realidad. Estaba realmente bien por la vertical. Esto 150. Luego, este ángulo θ, vamos a ver por triangulitos dónde nos queda. Bueno, entonces está colocado el ángulo θ. El ángulo θ es este, que se repite acá y que se repite acá, o sea que el ángulo θ es el ángulo entre el eje binormal y la normal. Bueno, algo que nos faltó adicionar acá es, en el momento que empieza a girar, debe empezar a actuar una fuerza que impide que el hombre tienda a salirse hacia allá, porque él tiende a atender ese movimiento. Entonces la fuerza que impide que él salga hacia allá es la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a dibujar la fuerza de rozamiento en dirección contraria hacia donde él tiende a moverse. Bueno, y esa fuerza de rozamiento también forma un ángulo θ con respecto a en este caso con respecto al eje normal. ¿Por qué? Porque fíjense que acá esta es la horizontal, el plano inclinado y la horizontal son θ grados. La normal es horizontal y esa es la fuerza de rozamiento, va en dirección del plano inclinado, luego también θ grados. Listo. Ahora lo que planteamos son las ecuaciones cinéticas del movimiento. O sea, sumatoria de fuerzas en el eje normal igual a masa por aceleración normal. Miremos las fuerzas sobre el eje normal. Entonces tenemos una componente de la normal. Entonces si descomponemos esa normal en sus dos componentes, vamos a descomponerla. Ahí estaría la normal. Las dos componentes son esta que sería la componente de la normal sobre las X,
o bueno, no tanto sobre las X, sobre el eje de la normal, ¿cierto? Y la otra es esta, que es la componente de la normal sobre el eje B. Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas sobre el eje normal, la componente de la normal sobre el eje normal, es decir, esta fuercita, ¿cierto? Listo. Tendríamos la componente de la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Porque esa fuerza de rozamiento también tiene dos componentes, entonces si las dibujáramos, bueno, esta es una componente definitivamente. Diríamos que esta es la componente de la fuerza de rozamiento sobre el eje B y que esta es la componente de la fuerza de rozamiento sobre el eje normal. Fíjense que van en la misma dirección y estoy tomando la dirección positiva hacia el centro de la curva, ¿no? Entonces sería más la fuerza de rozamiento, que ya sabemos que es mu y que el mu me lo dan 0,5 por el valor de la normal, que es n, que no la conozco. Y esta componente, o sea, estamos hablando de esta componente, viene a ser el cateto adyacente a teta, ¿cierto? Que este es teta. Entonces este es el cateto adyacente, o sea, vamos con coseno de teta. Como no conocemos el ángulo, pues lo dejamos indicado. Igual a la masa, que son 30, bueno, a la masa que son 150 libras, sobre la gravedad, que son 32,2 pies sobre segundo cuadrado, porque estoy hablando del sistema inglés. Listo. Por la aceleración normal, que sabemos que es la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. El radio de curvatura son 8 pies. Bueno, entonces hacemos esta operación, pero antes de hacer la operación miremos una cosa. La componente de la normal sobre el eje normal es esta, pero esta la podemos pasar arriba, sería esta misma, componente de la normal sobre el eje normal, y es la opuesta a teta, ¿cierto? La que está al otro lado de teta. Luego esta la podemos expresar como la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Pues la fuerza normal, multiplicada, como es la opuesta a teta, entonces multiplicada por el seno de teta. Bueno, y entonces nos va a quedar n seno teta más 0,5 por n coseno teta igual, de todos estos tres numeritos podemos sacar un numerito. ¿Cómo? Entonces hacemos 150 dividido el resultado de multiplicar 32,2 por 8, entonces me da 0,582 por la velocidad al cuadrado. Bueno, ya esta la podemos llamar la ecuación número 1. ¿Qué desconocemos en esta ecuación? Desconocemos la normal y desconocemos la velocidad. Bueno, así tendríamos entonces tres incógnitas, ¿cierto? Que serían la normal, el ángulo teta y la velocidad. Pero si leemos bien en detalle el problema, aquí nos dicen que el aparatico donde está montado el hombre gira a velocidad constante de 30 pies por segundo. Entonces, si reemplazamos ese valor de velocidad, los 30 pies por segundo, y factorizamos la normal, entonces nos va a quedar la expresión n seno teta más 0,5 coseno de teta igual a 523,8. Esto obviamente van a ser libras, porque estoy hablando del lado derecho de la ecuación y estoy hablando de la masa por la aceleración y eso me da fuerza, y estoy hablando en el sistema inglés, entonces esa fuerza me da en libras. Y fíjense cómo esta ecuación 1 nos quedó más pequeña. Listo, donde solo hay dos incógnitas, el ángulo y la normal. Bueno, ahora hacemos sumatoria de fuerzas sobre el eje binormal y esa la vamos a igualar a 0. Pero la vamos a igualar a 0
Sencillamente porque el hombre no se desplaza en dirección del eje binormal. Entonces, ¿qué tenemos de fuerzas en el eje binormal? O sea, hacia el eje B. Tenemos una componente de n, que es esta nb, la normal hacia el eje binormal. Entonces decimos que esa normal hacia el eje binormal vale n por coseno de teta, porque estamos hablando de esta, pero en el triángulo de fuerzas viene a ser esta misma, donde está relacionado teta, ¿cierto? Y si tomamos positivo hacia arriba, entonces estaríamos diciendo que esa componente es positiva. Bueno, menos porque la componente de la fuerza de rozamiento sobre el eje binormal, aquí está el vectorcito, va bajando. Entonces ya sabemos que es mu, que es 0,5 por la normal que no la conocemos, por el seno de teta. Porque esta, pues si esta es teta, esta es la opuesta a teta en el triángulo de fuerzas. Bueno, menos las 150 libras, que es el peso del hombre, e igualamos a 0. Y esta la podemos llamar nuestra ecuación número 2. Listo. Entonces contamos con un sistema de dos ecuaciones. Bueno, reduzcamos más esta ecuación. Entonces esta expresión la podemos colocar n por coseno de teta, o bueno, n factor común de coseno de teta menos 0.5 por seno de teta igual a 150 libras. Y la seguimos llamando la ecuación número 2. Bueno, analicemos mi sistema de ecuaciones. Entonces analicemos la ecuación 1, esta es una n, la normal, y desconocemos dos cosas en las dos ecuaciones. Desconocemos la normal y desconocemos el ángulo teta. Bueno, si yo intento dividir una ecuación entre otra, dividiendo la ecuación número 1 entre 2, dividiendo la 1 entre la 2, vamos a tener entonces n factor de seno teta más 0,5 coseno de teta igual a 523,8 libras. Y sobre en ambos lados, porque fíjense que tienen la misma forma, ¿no? N, y la otra tiene coseno teta menos 0,5 seno teta igual a 150 libras. Bueno, como estoy dividiendo las dos ecuaciones término a término, entonces esta n cancela esta n. Hago la adición de estas dos cantidades y entonces nos va a quedar que el seno de teta más 0,5 el coseno de teta es igual a 3,5 aproximadamente, aproximémoslo, o bueno, 3,492, ¿cierto? Y esto que está dividiendo, pues lo mando a multiplicar a ese resultado. Entonces esto me quedaría factor de coseno de teta más 0,5, perdón, menos 0,5 seno de teta. Bueno, y ahora hacemos aquí la distributiva y entonces obtenemos seno de teta más 0,5 coseno de teta. De una vez, al hacer 3,492 por coseno de teta menos da menos 3,492 coseno teta. Bueno, me da 3,492 y si lo devuelvo al otro lado, a la parte izquierda, pasa negativo. Y al multiplicar 0,5 por 3,492 me da 1,746 seno de teta, ¿cierto? Aquí me daría negativo, cuando lo pase al otro lado pasa positivo y ya puedo igualar a 0.
Bueno, si reduzco términos semejantes, esto está en seno teta, esto está en seno teta, esto nos dará 2,746 seno de teta, y ahora por el lado de coseno teta, entonces reduciremos estos dos, entonces nos dará menos 2,93 aproximadamente, ¿cierto? Queda una centésima de 3, menos 3 coseno de teta igual a 0. Bueno, y tenemos esa ecuación que la podemos llamar nuestra ecuación número 3. Bueno, ¿cómo solucionamos esa ecuación? Entonces, esa ecuación se puede solucionar por tanteo. Por tanteo es empieza a dar valores al ángulo teta y, por ejemplo, hacemos una tabla, no importa que sea rápido. Menos 2,47. Bueno, ahí estamos lejitos de 0. ¿Qué pasa si colocamos 20 grados? Menos 1,87. Bueno, sigamos para 30 grados. Ahí nos estamos acercando a 0, ¿cierto? Entonces para 30 grados 1,22 menos 1,22. Para 40 grados menos 0,53. Ahí nos estamos acercando cada vez más a 0. Para 50 grados, entonces ya nos pasamos. Fíjense que ya nos da 0,17. Quiere decir que es menos de 50 grados. Pongamos por ejemplo 47 grados. Entonces nos da menos 0,03. Bueno, si el orden fuera de 3 centésimas de error, fíjense que aquí son 3 centésimas de error, de que me queda 0 igual a 0,03. Si me dieran el margen de 3 centésimas, yo podría decir que el resultado es que teta es aproximadamente 47 grados.